Quiero recordarle la palabra de Dios. La palabra de Dios dice Hebreos que es viva y eficaz. Diga conmigo, es viva y eficaz. Vaya conmigo ahí, porque yo sé que usted sabe que la palabra de Dios es importante. Yo sé que usted conoce la palabra de Dios. Yo sé que usted no es ajeno a que Dios le habla por la palabra. Pero quiero que conozcamos o que reavivemos el que la palabra de Dios está viva y que tenemos que cuidarla y que la palabra de Dios es un ser. Dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios tiene el poder de dar fruto, porque está viva. Diga conmigo, porque está viva. Es decir, que los vivos damos fruto. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados allá, nosotros no dábamos fruto para Dios, dábamos fruto para las tinieblas. Pero como Cristo Jesús vino a nuestra vida y nos dio vida, al principio no pensamos en el fruto, pensamos en nacer de nuevo. Pensamos en empezar a crecer. Creo que la semilla, cuando se planta y empieza a nacer la planta, esa planta está ocupada en crecer. Está ocupada en que se le dé agua para que crezca y se mantenga viva. Pero inevitablemente va a llegar el momento cuando va a dar fruto a causa de la vida que está en esa planta. Y entonces cuando pienso en la palabra de Dios debo de saber que está viva. Es decir, que no puedo ignorarla y debo de recibirla como algo que le va a dar energía a mi ser espiritual. Va a ser la fortaleza, va a ser el gozo. No sé cuántas veces has estado triste, no sé cuántas veces has tenido problemas, no sé cuántas veces tu alma te ha gritado tantas cosas en la mente. Nunca ha tenido problemas de cualquier índole que a usted le dan ganas de sacudirse la cabeza y que esos pensamientos salgan volando y usted descanse un momento. ¿Sabe por qué? Porque su alma de usted habla y habla y habla y le llena la cabeza, le llena la cabeza. Obviamente está la voz del enemigo también, por supuesto. Pero el alma, que como está atribulada, está cansada, los problemas de la vida, lo que se ha enfrentado en el caminar, y el alma empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y usted siente como humo, como una cabeza llena de humo. Y usted tiene ganas de sacudir la cabeza y que salgan volando todos esos y descansar un ratito. Y entonces por eso el salmista decía solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente en Dios. Es decir, que yo puedo venir delante del Señor y Él me va a hablar. Y cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, empieza a fortalecer mi ser, tengo el poder para callar mis pensamientos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Que solamente me están trayendo, repito, yo no sé si usted lo ha vivido, pero se siente humo en la cabeza, hermano. Aturdido. Uno tiene ganas de descansar un momento, pero la palabra de Dios es viva. Es decir, que yo puedo depender de la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Es decir, que como la palabra de Dios está viva y es una espada o es como una espada de dos filos, obviamente por un lado corta el alma, ataca el alma o va y discierne los pensamientos del alma. Pero por el otro lado, del otro lado del filo, también por supuesto va el espíritu. Y así como te calla el alma, te calla los pensamientos y te hace descansar, también sana y va a lo que el espíritu, el problema que tiene el espíritu. Y entonces debo de depender de la palabra de Dios. Debo de entender que la palabra de Dios me quiere fortalecer, me quiere sanar, porque quizás digas, pero pastor, la Biblia dice que la palabra de Dios corta, y sí corta, es el bisturí. Diga conmigo, es el bisturí. O sea que si tienes una bala adentro, esa bala si no te la sacan te va a matar. Y es el bisturí que tiene que ir ahí, o tal vez un tumor, porque hermano, el diablo es especialista en poner tumores espirituales, y esos tumores espirituales se convierten en tumores físicos. Y necesitamos que un bisturí de Dios venga a tocar ahí. Y a veces no nos gusta que la palabra de Dios nos hable. Nos toca las fibras delicadas de nuestro ser.
ayer que estábamos en la boda y que hablaba yo de los divorcios, que a veces es la salida, no quise decir lo que es la salida de los cobardes, pues, pero el divorcio es la salida de los cobardes, porque es cuando, me divorcio y ya estuvo, se arregló la puerta fácil, pues. Pero ya cuando vi que toqué esos temas, ya como yo creo que había muchas personas que no conocen de Dios, empezaron a incomodarse, empezaron a moverse de la silla, empezaron a mirarme raro. Dije, estamos tocando algo ahí, estamos afectando algo ahí. Pero la palabra de Dios realmente, como es viva y eficaz y cortante, viene hermano a cortar y viene a tocar a veces algún tumor que se está pudriendo, y que si no lo sacan, ese tumor puede matar a la persona. La puede matar primero espiritualmente, porque fue lo que le pasó a Adán. Vino la palabra de Dios y la palabra de Dios no la obedeció, y cuando no lo obedeció murió espiritualmente. Dios había dicho: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente, y empezaron los problemas, y por consecuencia el cuerpo empezó a decaer, y llegó el momento cuando también murió físicamente. Pero la palabra de Dios es un ser. Ahora, si volvemos a Juan 1, obviamente el verbo de Dios, diga conmigo, el verbo de Dios. Algunas versiones, en lugar de decir el verbo de Dios, dicen la palabra de Dios, porque el verbo es la palabra. Y por eso esas versiones dicen: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y entonces me di cuenta de algo, que las palabras que salen de nosotros son lo que nosotros somos. Diga conmigo, lo que yo soy. Por eso debo de llenarme de Dios, y por eso debo de tener cuidado de lo que sale de mi boca, porque Dios es Dios, pero la palabra de Dios es Dios. Miren lo que dice el versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Dios es Dios, pero lo que sale de su boca es Dios. Y por eso la palabra tiene el poder de plantar, de derribar, de construir. Vaya conmigo allá a Jeremías 1, porque en Jeremías 1, fíjese que lo que llama la atención es una frase que dice: no digas. Y entonces hay cosas en la vida que hay que decirle al hermano: no digas. No, pastor, usted se da mucho por eso de las palabras y las confesiones. Pero si a Jeremías le dijeron: no digas. No digas, dice el capítulo 1 de Jeremías. Dice el versículo 4 que vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios. Mire lo que dijo Jeremías: no sé hablar, porque soy joven. Y el Señor me dijo: no digas. No, yo, Señor, voy a hacer eso. No digas. Es que soy muy joven. No digas. Es que no sé hablar. No digas. No digas. Porque las palabras que salen de tu boca son lo que tú eres dentro, y tú eres alguien en Dios. Y entonces dice: no digas soy joven. Dice: porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Y entonces me doy cuenta que la palabra de Dios es Dios, y la palabra de Dios se va a cumplir. Es decir, que tal vez en la realidad sí soy joven, tal vez en la realidad no sé hablar, pero si de mi boca sale palabra de Dios, no se va a cumplir lo que yo diga, pero sí se va a cumplir la palabra de Dios. Y como de mi boca sale palabra de Dios, y entonces debo de tener cuidado con lo que digo. Por eso debo de decir que en Dios soy más que vencedor, que en Cristo soy más que vencedor, porque de alguna manera esa confesión se está uniendo al pensamiento de la palabra de Dios, a lo que Dios dice de nosotros. Sigue diciendo el versículo 9: extendió el Señor su mano, tocó mi boca, y el Señor me dijo:
He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué maravilloso es eso, hermano. Tener las palabras de Dios en nuestra boca. La palabra de Dios es viva y eficaz. El verbo de Dios es Dios también, porque estaba en el seno del Padre, porque estaba dentro de Dios. Por eso la palabra de Dios es para ser meditada. Diga conmigo, para meditar. Debe de ser para meditar. Mire, vaya conmigo a Josué. Josué capítulo 1. Porque la palabra meditada va a ser la palabra que va a estar en mi seno, en mi ser. Dice el versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. A veces el error que cometemos es no meditar, porque yo creo que en la meditación está la cocinada, mi hermano. Es decir, que cuando leen la palabra es como que te dieran ingredientes crudos y tienen que ser cocinados. Y la cacerola es tu vida. Hay unas cacerolas chiquitas, otras cacerolas grandes, pero la cacerola es tu vida. Y cuando meditas, la palabra se está cocinando. Y entonces dice: en este libro de la ley meditarás de día y de noche. Le sube un poquito al aire, por favor, para que se apague y los hermanos no tengan frío. Era para la danza y los brincos y todo, para que no nos encalorizáramos demasiado. No se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, dice, para que cuides de hacer. Entonces, si nosotros no meditamos, no vamos a llegar a hacer. Y para llegar a hacer necesitamos también confesar y declarar. Dice: para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Diga conmigo: prosperidad. Yo creo que los que creen que Dios no quiere la prosperidad en el hombre, en la tierra, ¿qué le hacen estos versículos? Porque si Dios no quisiera que yo fuera próspero, ¿por qué me dice cómo ser próspero? Él me dice cómo ser próspero, meditando en la palabra. Porque vas a ser próspero en una manera integral, en todas las cosas. Es decir, que la prosperidad no solamente es económica, la incluye. Y yo sé que es una parte fuerte de Dios en la tierra. Muchas veces los seres humanos hemos minimizado la prosperidad económica, pero yo creo que en la iglesia se necesita quien cante, quien toque el piano, quien sea ujier, pero también quien aporte también. Porque solo a cantadas y servicio no se pagan los biles, hermano. Pero fíjese que Dios nos enseña cómo ser prósperos. Y Dios quiere una prosperidad integral en tu vida. De manera que seas próspero en tu alma, en tu espíritu, en tus emociones seas próspero. En tu espíritu seas lleno de Dios. En tu cartera seas lleno, de manera que puedas hacer buenas obras. Diga conmigo: buenas obras. La Biblia nos habla de llegar a hacer buenas obras, porque si no, nos vamos a quedar con el deseo solamente. Con buenos deseos. Y la tierra está llena de buenos deseos. Y el evangelio está lleno de buenos deseos también. Recuerdo cuando estaba mi pastor y en el lugar que estábamos, íbamos a comprar la alfombra. Apenas nos íbamos a mover a ese lugar en que al último estuvimos. Apenas nos íbamos a mover y necesitábamos comprar la alfombra. En ese tiempo obviamente los precios eran otros. Estamos hablando de los 90s. Y fuimos a ver la alfombra, por lo menos para saber el precio. Y no era ni tanto, como el lugar no estaba tan grande. Recuerdo que eran 1850, algo así por la alfombra. Y pues nomás eso nos tocó hacer, ir a ver el precio, porque no había dinero para comprarlo. Y yo me fui, yo llevaba mi Gran Marquis, hermano. Yo manejaba mi Gran Marquis. Me gustaban las lanchas antes a mí. Es que es así, si me salía la cartera y iba a dar al lago, pues no se hundía. Pues, solamente sacar el remo y darle. Mi hermano Gera tenía un camello. Tenía un Lincoln. Ahí estábamos en su lancha cada quien. Pero iba en mi Gran Marquis para la casa, recuerdo, y le dije: Señor, si yo me encontrara una cartera ahorita con $2,000, ni llegaba a la casa, me regresaba. Íbamos a comprar la alfombra. Y Dios me habló y me dijo: ¿y dónde estaría tu esfuerzo?
Si te encuentras una cartera de $2,000 y te regresas, ¿y dónde estaría tu esfuerzo? Y entonces me doy cuenta que Dios quiere prosperarnos a nosotros. Dios puede hacer que te saque la lotería, pero ¿dónde estaría tu esfuerzo? ¿Dónde estaría tu dedicación? Y entonces Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas, pero el tener la palabra y el meditar en la palabra y el decirle, Señor, yo quiero meditar y que la palabra empiece a cocinarse dentro de mí, porque al cocinarse dentro de mí va a empezar a salir de mi boca. Por eso repito, las palabras, bueno, la palabra de Dios es Dios porque sale de Dios. Lo que sale de nuestra vida es lo que nosotros somos, y entonces debemos de aprender a hablar conforme Dios habla, conforme a como Dios dice. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y si regresa conmigo ahí a Juan 1, vamos a estar volviendo a los mismos versículos, porque dice que todo fue hecho por Él. Diga conmigo, todo fue hecho por Él. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de hacer. Dice el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesús. Amén. Él es la palabra. ¿Se imagina? La palabra agarró vida en la tierra. El verbo se hizo carne, dice ahí el capítulo 1 de Juan, y habitó entre nosotros. ¿Se imagina a Dios diciendo, mis palabras se van a hacer carne en la tierra? Van a ser un ser que va a andar caminando en la tierra. El verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria como del unigénito de Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la importancia de la palabra de Dios, la palabra de Dios está viva. Diga conmigo, está viva. O sea, la palabra de Dios no es solamente leer un libro como un libro muerto. La palabra de Dios tiene el poder que si yo le pongo atención. Mire, la gente del mundo se ha puesto, por ejemplo, a leer libros de ocultismo. Un día un hombre me dio una regañada y tenía razón, fíjese. Año 89 yo llegué a California, a Merced, California. Mi primer día de trabajo en los Estados Unidos, me vine al norte. Mi primer día de trabajo en los Estados Unidos fue a piscar durazno. ¿Cuántos han pescado durazno aquí? Nadie. ¡Uy, qué tremendo de trabajo, hermano! Nosotros le llamamos aguate. ¿Sabes lo que es aguate? Sí. Allá en nuestros pueblos donde venimos, está el aguate de la mazorca, del maíz seco. Y está el aguate de una planta que le llamamos duraznillo, ¿verdad que sí? Pero no le llega al durazno. No le llega, mi hermano. Ese bendito durazno, uno lava la ropa y todavía está llena de aguate todavía. Fue mi primer trabajo en los Estados Unidos. Yo con eso estrené el norte yo. Con eso estrené Estados Unidos. Dijeron que acá había dólares. Y me vine a ganar dólares. Pero ahí donde llegué en el año 89, me puse a leer un libro. Ese libro se llamaba Magia Blanca. Yo no sabía qué era. Magia Blanca. Y entonces me puse a leer ese libro. Y recuerdo que ese señor, un señor, Dios lo bendiga, ya se debe haber muerto, don Ciro Santana. Llegó, me quitó, me lo arrebató el libro. Me dijo, chamaco, me dio una mala palabra. Me lo quitó, depositas, así me dijo, voy a usar esas palabras, depositas tarado y luego leyendo estas cosas tú. Y lo echó a la basura. Le agradezco a ese hombre lo que hizo, se lo agradezco, porque tenía razón. Porque cuando uno lee, o la gente del mundo que lee cosas malignas, ellos se convierten en eso. Puede ser eso, puede ser los extraterrestres, puede ser cualquier ciencia, que se ponen a leer y a meditar y se involucran tanto en eso, que vienen a ser parte de eso, y cuando hablan de eso solamente. Sus palabras se convierten en eso. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios y dejo que esto llegue dentro de mi ser, y sabiendo que esto está vivo, eso que está dentro de mí va a cocinarse y va a empezar a brotar de mi boca, y lo que me va a traer es vida. Por eso algunos los que le traen lo que hablan les trae muerte. Si hablo enfermedad, miren, el diagnóstico del doctor, yo no estoy diciendo que el doctor esté equivocado, él hace lo que él puede.
Pero esa no es la última palabra. Y no me puedo poner a declarar lo que el doctor dijo como la última palabra, como algo que ya está escrito y no va a ser cambiado. Dios puede cambiar. Y entonces no puedo apegarme solamente a la confesión del doctor. Yo agradezco al doctor, no quiero faltarle al respeto al doctor. Él hace lo que puede y con la ayuda de Dios hace lo que está a su alcance. Pero también está la palabra de Dios y yo puedo creer en la palabra del Señor. Y si el verbo encarnado que anduvo en la tierra anduvo sanando, ¿acaso el día de hoy el verbo, la palabra de Dios no hará cosas igual por mí también? También voy a experimentar la fortaleza de Dios. Hace unos días me reía porque allá en Argentina había una, ¿cómo se llamarán esas personas que se dedican a la nutrición? Nutrióloga. Estaba dando una entrevista por televisión acerca de lo malo que es comer azúcar, que es comer lo dulce, lo malo. Y se desmayó a media entrevista por falta de nutrientes. Me dio risa, mi hermano. De veras que me dio risa. Dije, de veras que el mundo está. Ella era una nutrióloga, pues, dando entrevista acerca de lo malo que es comer lo dulce. Yo no sé si hay que comer lo dulce, es que todo con sus exageraciones es malo. O sea, comes demasiado azúcar, obviamente, eso obviamente es malo. Pero también hay quienes se van al otro extremo también, y también se van al otro. Y me dio risa porque se desmayó a media entrevista. La sacaron cargando. ¿Por qué se desmayó? Por falta de nutrientes. ¿De qué le estaba diciendo? Que hay que hacer que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y que nosotros debemos de venir a hacer lo que la palabra dice, y que la palabra del doctor no es la última realidad, y que no tengo que confesar. También estaba leyendo un reporte de un hermano que ahora con el virus del COVID cayó al hospital, le pusieron un medicamento, lo mandaron a la casa, al otro día se puso grave, volvió al hospital, le pusieron respiración artificial, estuvo creo 6 o 7 meses en el hospital. Cuando salió del hospital tuvo que aprender otra vez a cómo hablar, terapia para hablar, terapia para caminar. Y después de que pasó todo, se dieron cuenta que lo que le provocó eso fue la medicina que le pusieron la primera vez que fue. Porque primero pensaban que esa medicina que le pusieron la primera vez que fue al hospital, porque él estaba contagiado de ese virus, en esos días decían que esa medicina ayudaba. 2 años después se dieron cuenta que esa medicina fue la que le causaba problemas a la gente. Esa fue la que lo tuvo en el hospital. Y entonces yo no puedo confiar en la ciencia médica, mi hermano. Yo debo ir a la palabra de Dios. Señor, tú eres el que tiene la última palabra. Y la palabra de Dios debe estar en mi corazón. Dice ahí que todas las cosas fueron hechas por medio del verbo. Por eso cuando yo hablo, yo estoy formando cosas. Por eso tiene razón aquel hombre de Dios que dice, yo no camino yo no estoy buscando mi destino, sino que yo formo mi destino con mis palabras y después camino en él. Porque lo que hablamos hoy es lo que se va a cumplir mañana. Y por eso si tienes una enfermedad o el doctor te ha dado un diagnóstico de una enfermedad, no repitas ese diagnóstico con tanto énfasis que creas que esa es la última realidad. Mejor comamos la palabra de Dios, creamos que está viva, creamos que son nutrientes dentro de nuestro ser, nutrientes dentro de nuestra vida. Dice Romanos 8 dice que Dios nos dio la libertad. Dice el versículo 2, Romanos 8, 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿estamos ahí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que yo debo de declarar.
¿Qué debo de declarar? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? El pecado. Pastor, yo no he pecado, pero ¿qué tal tus papás? ¿Qué tal tus abuelos? ¿Qué tal tus tatarabuelos? Y a causa de ese pecado se viene arrastrando. Bueno, tu tatarabuelo Adán, Adán y Eva, ellos pecaron. Y a causa de ellos entró el pecado a la tierra. Y empezaron las enfermedades. Antes obviamente no había enfermedades. Se le abrió puerta a las enfermedades. Y entonces cuando entró la enfermedad fue a causa del pecado. Pero si dice ese versículo 2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo tengo derecho por la palabra de Dios, cuando se hace viva dentro de mí, a declarar que yo he sido libre. Y no acepto la enfermedad. No la recibo. No estoy negando que alguien pueda estar enfermo. Estoy diciendo que la enfermedad no tiene derecho legal. No tiene papeles, pues. No tiene papeles legales para estar en tu cuerpo. Y entonces tienes que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo soy migra del cielo. Y vengo a sacar a los indocumentados. Y se va a querer esconder. Va a querer esconderse la enfermedad y aferrarse y tal vez con palabras humanistas. Porque los humanistas, hermano, ellos creen que tienen derecho a estar en Estados Unidos. El apóstol Otto dice que una vez fue como había una ley fuerte ahí contra los indocumentados en Estados Unidos, y lo invitaron a una reunión de pastores para orar e interceder por la comunidad que no tiene papeles, documentos legales en Estados Unidos. Y dice que subió uno al púlpito a dirigir la oración y decía, Señor, haznos justicia, Señor. Te pedimos que nos hagas justicia. Y él dijo, ese está loco. Si nos hace justicia nos sacan a todos. Porque justo es que saquen al que no tiene documentos legales, ¿verdad? No, mejor hay que pedir misericordia. Ten misericordia. ¿Cómo voy a pedir a Dios que haga justicia en Estados Unidos? Nos sacan a todos, hermano. Porque eso es lo justo. Porque estamos ilegal. La enfermedad está ilegal en tu cuerpo. No tiene derecho ahí. Y cuando te llenas de la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a hacer decir, yo he sido libre de la ley, del pecado y de la muerte. Y yo no acepto la enfermedad. Y la reprendo y la rechazo en el nombre de Jesús. Pero lo vas a hacer con ímpetu, con pasión. No solamente palabras vacías, porque realmente, hermano, si hay algo que no tiene validez en la tierra, son palabras vacías. Pero cuando las palabras llevan lo profundo de tu corazón y declaran la enfermedad no tiene derecho a estar en mí. El versículo 11 dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. ¿En cuántos habita el espíritu de Cristo Jesús? El espíritu de Dios. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también, mira lo que dice, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Y entonces yo me lleno de la palabra de Dios y yo declaro que el espíritu de Dios, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en mí. Y declaro que ese espíritu le da vida a mi cuerpo mortal. Y le hablo a mi cuerpo mortal. Cuerpo, en el nombre de Jesús, recibe vida en el nombre de Jesús. Pero eso no puede salir de un buen pensamiento, ni de buenas ideas, ni de una idea humanista. Por eso yo tengo conflicto cuando alguien ora y le dice, Señor, por favor. No, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aunque Dios te entiende de cualquier manera, obviamente, porque Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Y Dios es una persona. Dios no es un conjunto de leyes. Dios es una persona. Que si escuchó a Josué cuando le dijo al sol que se detuviera, pero los científicos han descubierto que el sol no se detiene, no camina, que el que camina es la tierra. La tierra es la que da vuelta sobre su propio eje. ¿Cuánto tarda la tierra en dar vuelta sobre su propio eje? 24 horas. ¿Cuánto tarda la tierra en darle vuelta al sol? 365 días. Y entonces se dan cuenta
que el sol no se mueve, pero Josué le dijo al sol: detente. Y dice que Dios escuchó, y dice la Biblia que nunca antes Dios había prestado atención a la voz de un hombre. Nunca antes. Fue la primera vez que Dios atendió de esa manera a la voz de un hombre. Y entonces Dios entiende lo que yo le quiero decir. Pero sí podemos arreglar el: Señor, por favor, a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, diga conmigo, su palabra dice, tu palabra dice que si algo pido en el nombre de Jesús, tú me lo darías, Señor. Y entonces uno mi pensamiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios debe de habitar en mi vida, dentro de mi corazón, para que a la hora de reprender la enfermedad, a la hora de reprender la escasez, a la hora de reprender la tristeza, a la hora de reprender, hermano, la depresión, porque a mí me ha atacado la depresión y yo ni siquiera sabía, hermano. Yo lo único que sabía era que estaba mal yo. Fíjese que yo tengo una escopeta en la casa. Creo pues que la tengo, ni sé. Porque mi hijo, a él lo invitaban a cazar, y él conseguía arma para ir a cazar. Lo invitaban los amigos a ir a cazar venados. Y entonces él conseguía. Y le dije: no consigas, hijo, mejor compremos una. ¿Para qué vamos a andar consiguiendo? Y fuimos y compramos una. Ahí está, cuando quieras ir a cazar. Pero un tiempo que yo sí tenía problemas, ahora entiendo que eran problemas de depresión, yo consideré peligroso tener esa arma en la casa, porque yo mismo podía usar esa arma contra mí, yo solo. Suicidio pues. Porque la depresión es tremenda, mi hermano. La depresión es un demonio que está ahí. Y entonces cuando yo me lleno de la palabra de Dios, yo reprendo la enfermedad, reprendo la escasez, pero reprendo la depresión también. La reprendo en el nombre de Jesús y la expulso de mi vida. Pero tengo que llenarme de la palabra del Señor para que la palabra del Señor sea eficaz dentro de mi ser. Debe ser eficaz. Dale aplauso al Señor. ¿Qué lo puede hacer la palabra del Señor? Repito, no las buenas intenciones, no el humanismo, sino una palabra que sale de tu ser. Miren, mediten en los dos versículos. El versículo 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo ya no estoy sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Yo tengo derecho a morir sano. Una hermana ya avanzada en edad, quizás no tenía mucho, quizás tenía unos 90 años tal vez no era demasiado, unos 90 años, y le dijo a un evangelista, le dijo: ¿usted cree que ahora sí me vaya a morir? Porque estaba enferma, se enfermó. Dijo: ¿por qué dices eso? Porque yo ya me quiero ir, dice, pero siempre sano, enfermo y me sano, enfermo y me sano, y yo ya quiero enfermarme, pero para irme. Y le dijeron: tú no tienes que enfermarte para irte. No es necesario que estés enferma para irte. Si tú crees que es el tiempo, puedes irte con el Señor, orarle con el Señor y confiar. Y tú puedes decir: Señor, estoy lista a la hora que tú digas. Y no necesitas enfermarte, porque la gente piensa que necesita enfermarse para irse de esa tierra. Y yo creo que tengo derecho a irme sano cuando me vaya. Yo tengo derecho a irme sano cuando me vaya, a irme completo. Y a irme, como dice la Biblia, lleno de días. Diga conmigo: lleno de días. La Biblia dice que Moisés se fue lleno de días. La Biblia dice que David se fue lleno de días. ¿Qué es lleno de días? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? Es cuando alguien está lleno de comida. ¿Quiere más? No, ya no, gracias. Lleno de días. Él se fue lleno de días. Satisfecho, ya no quiero más. Ya lo que iba a hacer, ya lo hice. Ya tuve hijos, ya crié nietos, ya estoy criando a los bisnietos. Ya es hora que me vaya, ya lo que me tocaba hacer a mí, ya lo hice. Y entonces tú, con la palabra de Dios, pues tienes derecho a vivir muchos días. Y tienes derecho a que el día que te vayas no necesitas estar enfermo, sino decirle: Señor, gracias, Señor, porque puedo irme sano, puedo irme en bendición. Y entonces dice ahí que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 11 dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos,
el Espíritu de Dios, habita en nosotros, ese Espíritu le da vida a nuestros cuerpos mortales. Entonces recibamos esa bendición de Dios que nos da a través de la palabra de Dios. Quizás alguien diga: no, Señor, yo solamente creyendo en ti, amén. Pero la fe viene por el oír, y que la palabra de Dios esté en tu boca. Y cuando tú declaras la palabra de Dios, la declaras con seguridad, porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Pero mientras alguien crea que la voluntad de Dios es que esté enfermo, va a seguir enfermo, porque él va a pensar que esa es la voluntad de Dios. Si alguien piensa que la voluntad de Dios es que esté pobre y con escasez, él va a seguir en pobreza y va a seguir en escasez, porque él piensa que esa es la voluntad de Dios. Pero cuando su mente sea renovada y diga: no, la voluntad de Dios no es que yo esté enfermo, la voluntad de Dios no es que yo esté escaso, la voluntad de Dios es que yo esté bendecido, la voluntad de Dios es que yo esté edificado. Y entonces tienes base para pararte contra el enemigo y decirle: Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú me das el poder, tú me das la fuerza, esa vitalidad dentro de mí. Regrese conmigo a Jeremías 1. Le dije que íbamos a estar regresando a los versículos, porque Jeremías 1 sigue diciendo ahí que la palabra de Dios en la boca de Jeremías es poderosa. Diga conmigo: es poderosa. ¿Por qué cree que hay tantas diversiones el día de hoy? Mire, yo doy gracias a Dios por las redes sociales, porque se ha prestado para predicar la palabra de Dios. De veras, se ha prestado para muchas cosas malas, pero entre esas está la bendición de que se puede predicar la palabra del Señor. Las redes sociales, los canales como de YouTube y todo eso. Pero también la gente se entretiene demasiado en eso y se olvida de la palabra de Dios. Y entonces debo de atender a la palabra del Señor. Jeremías 1 dice el versículo 7, lo primero que le dice es: no digas. Otra vez diga conmigo: no decir. Cuando tu boca te quiera traicionar, acuérdate de este versículo: no digas. Por eso el pastor nos enseña que tengamos cuidado con lo que confesamos. Yo estoy bien y estaré mejor. Yo estaré sano y permaneceré sano. Yo tengo vida y tendré vida. Y a mí se me van a abrir puertas de bendición donde quiera que yo vaya. Porque la Biblia me dice: no digas soy joven. No digas no sé hablar. Versículo 8 dice: no tengas temor. Versículo 9 dice que el Señor tocó mi boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Y esas palabras, dice el versículo 10, que son autoridad. Diga conmigo: autoridad. Tú tienes autoridad, mi hermano. Tú tienes autoridad en el nombre del Señor. Dice: mira que te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos. Es decir, que a Jeremías le estaban diciendo: no pienses escasamente. Diga conmigo: no pensar escasamente. Porque él estaba en Judá. Y él quizás podría pensar: bueno, Dios me puede levantar como profeta a Judá. O quizás, bueno, Dios puede extender mi ministerio y alcanzar a llegar a todo Israel. Pero Dios dice: no, te pongo por profeta a las naciones, a los reinos, a Babilonia, a todos los reinos, los asirios, a todos les llevó palabra a todos. El ministerio de Jeremías se extendió porque Dios le dio autoridad. Y entonces dice: te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Y dice: para arrancar y derribar. Lo primero que trae la palabra de Dios es que viene a quitar lo que el diablo puso. Por eso yo debo de recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a arrancar pensamientos mundanos, pensamientos escasos, temores de enfermedad. La palabra de Dios tiene la autoridad para arrancar esas dificultades de mi vida, de mi mente, y que yo pueda empezar a edificar. Te he dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar. Qué tremenda palabra tenía Jeremías en su boca. Si usted cree que los brujos allá afuera tienen autoridad, no, mi hermano, Dios tiene mucho más autoridad. Y nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios, tenemos más autoridad todavía. Y la autoridad es para arrancar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. Es decir, que Dios es paciente.
Dios no es como algunos, mire, a ver, usted quizás ha contratado a alguien para que le haga un trabajo en su casa. Y si ese alguien es chambón, ¿sí sabe lo que es esto? ¿Cuántos no entienden esa palabra? ¿No? Chambón no. Hermanos, que lo entienden una definición. ¿Ah? Malos para trabajar. Son malos trabajadores. Gracias, mi hermano. Malos trabajadores. Esos no le van a hacer nada extra. Y si miran algo malo en su casa donde usted le llevó a hacer el trabajo, nomás lo van a tapar. Sí, nomás lo van a tapar. Es todo lo que van a hacer. Porque a ellos no les interesa hacer un buen trabajo. Pero si usted lleva un buen trabajador a su casa, le va a decir, mire, esto está mal y no le conviene hacerlo así. Mejor, ¿por qué no lo arregla? Y si son todavía mejores trabajadores, se lo van a arreglar y le van a decir a usted si quiere. Pero se lo van a dejar bien. Por eso, cuando vengo a lo de Dios, yo debo de decirle, Señor, yo quiero hacer un buen trabajo. Y antes de edificar, yo quiero arrancar. Yo quiero derribar. Porque yo quiero hacer un buen trabajo. Repito, Dios no es chambón para trabajar. Chambón. No le entienden, ¿verdad? Chambón. Es palabra maya, yo creo, azteca. Dios no es así. Dios se pone a hacer un buen trabajo. Por eso yo repito, usted aprecia a los que hacen buen trabajo en su casa. Aprecie a los hermanos. Porque le hacen buenos trabajos y usted se da cuenta de eso. Yo, un trabajo en mi casa lo califico de esta manera. Me lo hacen y me preguntan, ¿cómo quedó? No quedó bien, pero quedó mucho mejor que si lo hubiera hecho yo. Es un buen trabajo. Pero me han hecho trabajos en mi casa que yo sé que yo lo hubiera hecho mejor. No, lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho mejor. Ese es un mal trabajador. Yo así califico un trabajo en mi casa. ¿Cómo te quedó? Yo lo hubiera hecho mejor. ¿Para qué pagué? Yo lo hubiera hecho mejor ese trabajo. O ¿cómo te quedó? No quedó 100%, pero quedó mucho mejor que si yo lo hubiera hecho. Ya eso es una bendición, ¿no? Bueno, volvamos a esto. Arrancar, derribar, destruir y derrocar para poder edificar y para poder plantar. Por eso, deja que la palabra de Dios venga a tu vida. Deja que la palabra de Dios empiece a obrar dentro de tu vida. Y esa palabra va a hacer que tú, quizás sea derribado primero todo, pero esa palabra te va a servir para edificar, para plantar. Y cuando empiezas a plantar, vas a decir, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Pero si no arrancan primero, va a ser una confesión vana por encima. Y entonces la persona va a confesar lo mismo, pero no va a ser efectivo porque no sacaron primero lo que ve adentro. El otro día yo les decía a ustedes que yo escucho predicadores y los que escucho regularmente todos dicen lo mismo, solamente que unos transmiten fe y el otro no transmite nada. Pero dicen lo mismo, repiten lo mismo, pero uno transmite fe y otro no transmite nada. ¿Por qué? Porque uno se encarga de arrancar, de derribar y empieza a plantar. Por eso en nuestra vida debe de haber el plantar y edificar. Amén. Pásale por alabanza. Vamos a dar las gracias a Dios. Quiero terminar yo porque lo que quería decirle yo es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Esa espada penetra en nuestro ser. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por la bendición de estar delante de tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que el verbo, la palabra, es Dios porque estaba en el seno del Padre. Estaba dentro de ti, Señor. Reconocemos, hemos entendido, hemos hablado de que lo que sale de nuestra boca es lo que nosotros somos. Y queremos que salga tu palabra implantada, Señor. Que tu palabra ministre, Señor, las vidas y los corazones. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia.
Gracias, Padre. ¿Quieres decirle, Señor, recibo tu palabra? Recibo, Señor, tu unción y tu gracia. Recibo, Señor, esa bendición, esa palabra, Señor, que tú me das, y reconozco que esa palabra es un ser. Reconozco que esa palabra es una realidad y que esa palabra es la que me lleva hacia adelante, Señor. Dale tiempo a la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios use tu vida. Deja que la palabra de Dios use tu vida. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria. Señor, te doy la honra. Señor, te doy la alabanza. Sí, Señor. ¿Quieres decirle Jesucristo? Jesucristo, reinas con poder. Decláralo. Soberano. Soberano. Victorioso. Decláralo, decláralo. Sí, Señor. Nada pudo detenerte. Tú eres el Señor. Tú eres el verbo de Dios. Tú eres el verbo. Tú eres el verbo, Señor. Dios, Dios de lo imposible. Te adoramos, sí, Señor. Con nuestro corazón, con nuestro ser. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la exaltación. Y la es tuya, la gloria. Tuya toda la honra, la alabanza, la exaltación. Sí, Señor. Tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Él es el Señor, Él es el Señor, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte, nada pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. A ti, Señor, a ti, a ti. Eres invencible. Eres grande y poderoso. Y la es tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Señor. Tuyo es todo el honor. Tuya. Tuya es toda la gloria, honra y alabanza. Tuyo es todo el honor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor. Y declaramos que no hay nada imposible para ti. Y declaramos que tu palabra es verdad, Señor. Que tu palabra es verdad. Y que tu palabra habita en nuestra boca, habita en nuestro ser. Señor, yo te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sí, una vez más, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoro. Eres invencible. Sí, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo pasen gloria a Dios? Gloria al Señor.